Capítulo 1. El tiempo no espera a nadie. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que algo no se puede recuperar. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder energía y recuperarla con descanso. Puedes perder oportunidades y con esfuerzo forjar otras nuevas. Pero el tiempo perdido jamás regresa. Y esa verdad, tan obvia y tan ignorada, es una de las más dolorosas que puedes mirar de frente. No importa cuán fuerte seas, cuán inteligente, cuán privilegiado o cuán preparado te sientas, todos los días mueres un poco. Todos los días entregas una parte de tu vida que no volverá. Y el problema no es que el tiempo pase. El problema es que lo dejas pasar sin conciencia, como si fuera algo inagotable. Como si siempre fueras a tener mañana. Como si tus sueños pudieran esperar eternamente. Como si los años no estuvieran, uno por uno, cerrando las puertas que un día dabas por sentadas. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que posponen sus verdaderos sueños por excusas perfectamente justificadas? ¿Cuántos viven en piloto automático, apagando fuegos, cumpliendo agendas, reaccionando en lugar de crear? ¿Cuántos corren todo el día y aún así sienten que no avanzan en nada? Están ocupados, sí, pero no productivos. Están activos, sí, pero no alineados. Y ese es el mayor robo del siglo XXI, el robo invisible del tiempo disfrazado de urgencia. Porque la trampa no es que pierdas tiempo en lo superficial. La trampa es que creas que eso es vivir. Que confundas actividad con progreso. Que llenes tus días de tareas sin alma, compromisos sin visión, hábitos sin propósito. Y de pronto, pasan los años. Y un día te despiertas y te das cuenta de que tu calendario estuvo lleno, pero tu vida estuvo vacía. Que tu agenda estuvo completa, pero tu alma estuvo ausente. Eso es lo que Thibaut Meurice vino a gritarle al mundo. No con escándalo. No con frases de moda. Sino con una claridad filosófica que atraviesa cada línea: el tiempo es tu recurso más valioso. No solo porque es limitado, sino porque todo lo demás depende de cómo lo usas. Tu éxito, tu paz, tu evolución, tu legado. Todo se construye con el tiempo que decides honrar o malgastar. Y la mayoría no está perdiendo el tiempo porque quiera. Lo está perdiendo porque no sabe cómo dominarlo. Porque nunca se les enseñó a pensar en términos de claridad, intención, impacto. Porque viven atrapados en urgencias que no eligieron, secuestrados por distracciones diseñadas para mantenerlos dóciles, obedientes, funcionales, pero nunca realmente libres. Pero tú no estás aquí para eso. No estás aquí para conformarte. Estás aquí porque algo dentro de ti sabe que puedes vivir con más poder, con más estructura, con más propósito. Estás aquí porque, en algún rincón de tu conciencia, sabes que el tiempo que aún te queda puede ser transformado en una obra maestra si eliges hacerlo. Y ese si eliges lo cambia todo. Porque el tiempo, por sí solo, no vale nada. Lo que le da valor es lo que haces con él. Puedes tener 24 horas como cualquier otra persona. Puedes tener años por delante. Pero si no los llenas con claridad, disciplina, visión y foco, serán solo minutos decorados con ocupación vacía. Y eso no es vivir. Es simplemente existir hasta morir. Piensa en los grandes. Edison, trabajando noche tras noche en su laboratorio mientras el mundo dormía, comprendía que cada hora desperdiciada era una oportunidad menos para cambiar la historia. Carnegie, desde su infancia pobre, entendió que administrar el tiempo con intención era la única forma de ascender. Lincoln, en medio de guerras internas y externas, no se permitía el lujo de dispersarse. Sabía que el tiempo mal gestionado era un país sin dirección. Disney, rechazado cientos de veces, nunca dejó que su tiempo se llenara de resentimiento o duda. Lo invirtió en seguir creando, una y otra vez, hasta que su visión fue más fuerte que el ruido. La diferencia entre quienes construyen legados y quienes mueren con arrepentimientos no está en lo que saben, sino en cómo usan su tiempo. No hay mayor lujo que tener dominio sobre tu día. No hay mayor pobreza que regalar tus horas a todo lo que no te acerca a quien realmente quieres ser. Y aquí es donde empieza todo, con una pregunta directa, sin adornos, sin evasiones. ¿A quién le estás regalando tu tiempo? ¿A tus hábitos automáticos? ¿A tus inseguridades?
¿A la validación externa? ¿A la procrastinación disfrazada de multitarea? ¿O estás dispuesto a reclamar lo que es tuyo, a rediseñar tu día desde la intención, a declarar con fuerza que no vas a seguir gastando tu vida en lo que no construye? Porque la libertad real no empieza cuando tienes más tiempo libre. Empieza cuando entiendes que el tiempo es libre solo si tú lo dominas. Y eso requiere coraje. Requiere mirarte con brutal honestidad. Requiere dejar de decir no tengo tiempo y empezar a decir no me he priorizado. Requiere dejar de esconderte detrás de excusas y empezar a construir con convicción. Este no es un audiolibro para escuchar y olvidar. Es una confrontación. Es un espejo. Es una invitación brutal a despertar. Porque mientras tú sigues esperando el momento perfecto para empezar, el reloj no espera. Jamás lo ha hecho. Jamás lo hará. Capítulo 2. La mentalidad, el software invisible que controla tu reloj. Dominar tu tiempo no empieza con una aplicación nueva ni con una técnica de productividad, ni con una agenda de papel que prometes usar cada enero y olvidas en marzo. No empieza con despertarte a las 5 de la mañana, ni con seguir obsesivamente las rutinas de millonarios que ves en redes sociales. Dominar tu tiempo empieza en un lugar mucho más profundo, menos visible y más desafiante, tu mentalidad. Porque antes de decidir qué haces con tus horas, decides, consciente o inconscientemente, que crees que vale tu tiempo, y sobre todo, que crees que vales tú. Y eso es lo que determina todo. La mentalidad es el sistema operativo desde el cual procesas la realidad. Es el filtro invisible que define tus decisiones sin que siquiera te des cuenta. Si en el fondo crees que tu tiempo no es tan valioso, que tu trabajo no tiene importancia, que tus metas no son urgentes o que tus prioridades pueden esperar, entonces cada minuto se volverá negociable. Cada interrupción te parecerá válida. Cada excusa tendrá sentido. Cada distracción será justificada. Porque tu mente no actúa según lo que dices, sino según lo que verdaderamente crees. Y ese es el mayor enemigo. No la falta de tiempo, sino la falta de mentalidad orientada al dominio del tiempo. Es el conjunto de creencias heredadas, hábitos inconscientes, paradigmas invisibles que repites sin cuestionar. Es pensar, por ejemplo, que estar ocupado es igual a ser productivo, cuando en realidad estar ocupado sin dirección es solo una forma elegante de evadir lo importante. Es pensar que siempre tendrás tiempo más adelante, como si el futuro estuviera garantizado. Es pensar que puedes vivir sin estructura y aún así alcanzar resultados extraordinarios. Pero lo que no se estructura, se pierde. Lo que no se planifica, se desperdicia. Lo que no se protege, se contamina. Thibaut Meury se lo deja claro, la diferencia entre una persona común y una persona que domina su tiempo no está en su calendario, sino en su cabeza. No se trata de añadir más cosas a tu día, se trata de cambiar la forma en que piensas sobre tu día. ¿Qué ideas gobiernan tu forma de actuar? ¿Qué tipo de pensamientos permites que se repitan sin resistencia? ¿Qué historias internas te cuentas cada vez que sabes que deberías actuar pero eliges postergar? La mentalidad de dominio no se trata de presión tóxica ni de obsesión por el control. Se trata de responsabilidad radical. Se trata de mirar cada día como un campo sagrado que no puedes permitirte pisar con pereza, con caos, con indiferencia. Es entender que tu tiempo no solo es valioso porque es limitado, sino porque es el vehículo de todo lo que construyes, tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tu dinero, tu propósito, tu legado. Y si tú no reconfiguras tu mentalidad, el entorno lo hará por ti. Las redes sociales programarán tu enfoque. La urgencia de otros definirá tu agenda. Los patrones familiares dictarán tu forma de actuar. Porque no hay vacío mental. Si tú no diriges tus pensamientos, alguien más lo hará. Y si alguien más piensa por ti, entonces también decidirá por ti. Y si otro decide por ti, entonces, ¿de qué sirve quejarte de no tener tiempo, si lo has cedido sin resistencia? Cuando estudias a los grandes referentes, los que construyeron imperios desde cero, los que lideraron naciones en guerra, los que revolucionaron industrias, no ves una agenda llena de obligaciones externas, ves una mentalidad afilada como una espada. Personas que se levantaban cada día sabiendo que el tiempo no era algo que simplemente tenían, sino algo que deberían honrar.
Henry Ford no cambió el mundo automovilístico porque tenía más horas que los demás. Cambió el mundo porque su mentalidad estaba diseñada para no tolerar la mediocridad, ni la dispersión, ni la improvisación continua. Y eso no es genética. Eso es entrenamiento. Eso es decisión. Tu mentalidad define tu comportamiento. Y tu comportamiento, repetido, define tu destino. Si vives con una mentalidad de víctima del tiempo, cada día te parecerá insuficiente, cada semana será un caos, cada mes terminará con frustración. Pero si construyes una mentalidad de dominio, cada minuto se convierte en una herramienta. No perfecta, no siempre bajo control, pero sí alineada a tu visión. Porque ya no eres esclavo de la urgencia ajena. Ya no necesitas sentirte ocupado para sentirte valioso. Ya no trabajas desde el miedo, sino desde la elección. Y eso cambia todo. Porque cuando tienes una mentalidad de dominio, entiendes que no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Que no se trata de llenarte de tareas, sino de vaciarte de lo innecesario. Que no se trata de correr sin dirección, sino de caminar con propósito. Es entonces cuando pasas de vivir reaccionando a vivir liderando. Es entonces cuando te conviertes en el arquitecto real de tu tiempo, y por lo tanto, de tu vida. Capítulo 3. La claridad, ver con precisión o vivir en confusión. No importa cuánto te esfuerces, cuán disciplinado seas o cuántas horas trabajes cada día, si no tienes claridad, todo lo que haces puede volverse irrelevante. Puedes levantarte a las 5 de la mañana, tener una rutina perfectamente estructurada, usar las mejores herramientas de productividad, leer libros cada semana, y aún así seguir atrapado en una vida que no sientes como tuya. Porque si no sabes exactamente hacia dónde vas, cualquier esfuerzo, por más constante que sea, se transforma en un desgaste. Sin claridad, te conviertes en alguien que se mueve, pero no avanza. Que gira en círculos y confunde el movimiento con progreso. Que se llena de actividades sin nunca tocar lo esencial. Thibaut Meurice lo deja claro, la claridad no es un lujo, es una necesidad. Es el filtro que determina si estás construyendo algo real o simplemente sobreviviendo a través de tareas urgentes que no te acercan a nada importante. Sin claridad, tu mente vive reactiva, enfocada en apagar incendios que no dejan de prenderse porque no tienes una estrategia real de dirección. Y eso, sostenido en el tiempo, no solo agota tu energía, destruye tu sentido de propósito. Porque no hay nada más frustrante que trabajar duro durante años y un día darte cuenta de que todo ese esfuerzo estaba mal dirigido. La claridad es el punto de partida de toda transformación real. No se trata de saberlo todo, ni de tener garantizado el cómo. Se trata de identificar el qué. ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? ¿Qué estás dispuesto a construir, no porque alguien más lo espera, sino porque tú lo has decidido con convicción? Y esa claridad, cuando es verdadera, actúa como un sistema de navegación. Deja de importar tanto cuántas tareas haces por día y empieza a importar si esas tareas te acercan a la vida que has decidido crear. No necesitas tener todas las respuestas, pero sí necesitas tener una visión que le dé sentido a tus acciones. Porque si no sabes lo que estás buscando, cualquier resultado se sentirá vacío. Muchas personas creen que no avanzan por falta de motivación o disciplina. Pero en realidad, lo que les falta es dirección. Están agotadas porque gastan energía en objetivos prestados, metas copiadas de lo que otros celebran, deseos fabricados por la presión externa. Están ocupadas construyendo sueños que nunca fueron suyos, invirtiendo horas, días y años en estructuras que nunca cuestionaron, en caminos que otros trazaron por ellas. Y luego se preguntan por qué se sienten vacías, porque el éxito no sabe a victoria, porque la productividad no les trae paz. La respuesta es simple y brutal: falta claridad. Falta verdad. Y aquí es donde entra en juego tu responsabilidad. Porque la claridad no te la da el mundo, ni tu entorno, ni la suerte. La claridad se construye. Se elige. Se cultiva. Requiere detenerte, salir del ruido, enfrentar el vacío, atreverte a escuchar tu voz cuando ya no estás repitiendo lo que se espera de ti. Requiere hacerte preguntas difíciles y no escapar de las respuestas. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué estaría dispuesto a sostener aunque no lo viera recompensado de inmediato?
¿Qué me apasiona lo suficiente como para trabajarlo en silencio cuando nadie me aplaude? ¿Qué me dolería no haber hecho si supiera que me queda poco tiempo? Responder a esas preguntas es incómodo, pero liberador. Porque te obliga a confrontar la realidad de tu vida. A mirar tus días con honestidad. A darte cuenta si estás siendo leal a tu verdad o simplemente estás ocupando el tiempo para no tener que enfrentar el hecho de que has perdido el rumbo. La claridad no siempre te hace sentir bien en el momento, pero siempre te coloca en el camino correcto. Porque cuando tienes claro que quieres crear, también tienes claro que tienes que soltar. ¿Qué distracciones eliminar? ¿Qué compromisos ya no encajan? ¿Qué versiones tuyas deben morir para que otra pueda nacer? La claridad actúa como un filtro. Y ese filtro es lo que convierte tu agenda en un reflejo de tu alma, no solo de tus responsabilidades. Si algo no está alineado con tu visión, no debe estar en tu día. No porque seas egoísta, sino porque eres consciente. Porque sabes que cada sí que das a lo irrelevante es un no que le das a lo importante. Porque entiendes que proteger tu claridad es proteger tu energía, tu tiempo, tu vida. Y eso no tiene nada que ver con ser extremista. Tiene que ver con ser alguien que no está dispuesto a negociar su dirección. Mira a las personas que más han transformado el mundo. Ninguna de ellas fue conocida por hacerlo todo. Fueron conocidas por hacer pocas cosas, pero con una claridad tan radical que no necesitaban distracciones. Steve Jobs no era un generalista. Era alguien obsesivamente enfocado en su visión. Warren Buffett no dispersa su energía, toma pocas decisiones al año, pero todas en la dirección correcta. Nelson Mandela no eligió 1000 batallas, eligió una, pero con tal convicción que sostuvo su claridad incluso en una celda. Y eso no se logra sin silencio. Sin introspección. Sin voluntad de mirar dentro de ti y decidir, con madurez, que merece tu tiempo. Porque aquí está la verdad, cuando sabes quién eres y qué quieres, la gestión del tiempo deja de ser un problema. Empiezas a actuar con intención. Ya no haces por hacer. Ya no respondes por presión. Ya no trabajas por costumbre. Te conviertes en alguien que diseña su día como un arquitecto diseña un templo, con precisión, con belleza, con fundamento. Y entonces, tu vida se convierte en una obra coherente, y no en una colección caótica de tareas sin alma. Capítulo 4. La visión, construir el futuro antes de que exista. La visión no es una imagen vaga ni una ilusión bonita para motivarte temporalmente. No es una fantasía mental ni una lista de deseos. La visión es una construcción emocional profunda, es el puente invisible entre lo que eres hoy y lo que estás llamado a ser si te atreves a vivir con intención. Es la arquitectura mental que te sostiene cuando el mundo se vuelve incierto, el sistema interno que te guía cuando no tienes señales externas. Y lo más importante, es el criterio que te ayuda a filtrar lo que importa de lo que simplemente grita por atención. Porque cuando tienes una visión clara, cada acción, cada decisión, cada minuto adquiere un peso diferente. Thibaut Meurice no habla de tener una visión como un ejercicio decorativo, sino como una necesidad vital. Porque sin visión, te vuelves víctima de la distracción, de la urgencia, del deseo ajeno. Sin visión, te conviertes en un consumidor pasivo de tiempo, en lugar de ser su arquitecto. Empiezas a trabajar por presión externa, a decidir por miedo, a comprometerte con lo inmediato en vez de construir lo significativo. Pero cuando tienes visión, y no cualquier visión, sino una que te toca profundamente, que te empuja, que te incomoda por lo grande que es, dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en creación. La visión no tiene que ser comprendida por todos. No necesita validación, ni reconocimiento, ni consenso. Porque no nace de una encuesta, ni de una moda, ni de la aprobación del entorno. Nace de una conexión brutalmente honesta contigo mismo, de mirar hacia adentro con la voluntad de escuchar lo que realmente te importa más allá del miedo, del juicio y del deber. Y muchas veces, esa visión te va a doler al principio. Porque te va a mostrar lo lejos que estás de ella. Te va a revelar que lo que has construido hasta ahora no está alineado. Te va a obligar a hacer ajustes, a tomar decisiones, a soltar identidades cómodas. Pero también te va a dar lo que nadie más puede darte, dirección profunda. Y cuando tienes dirección, el tiempo se convierte en algo completamente diferente.
Ya no es solo un recurso limitado. Es una herramienta de precisión. Es una inversión emocional que haces cada día sabiendo que lo que construyes está conectado con algo más grande que tu rutina. Y eso cambia tu energía. Cambia cómo usas tu mañana. Cambia cómo estructuras tu semana. Cambia incluso cómo soportas el dolor. Porque sabes que estás avanzando, aunque duela, aunque cueste, aunque tarde. Mira la historia. Los grandes visionarios no eran simplemente productivos. Eran personas con una imagen interna tan nítida de lo que querían crear, que esa visión los arrastraba fuera de la mediocridad. Edison no estaba enamorado de las bombillas, estaba obsesionado con iluminar el mundo. Disney no quería solo entretener, quería transformar la imaginación humana. Elon Musk no quiere solo vender autos eléctricos, quiere redibujar el destino de la humanidad. Lo que mueve a estas personas no es la productividad diaria, sino la visión emocionalmente cargada que dirige esa productividad hacia algo significativo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu visión? No la respuesta que queda bien en una conversación, no la frase que usas para impresionar, sino la imagen honesta que te sacude por dentro. ¿Qué ves cuando cierras los ojos y te das el permiso de soñar sin filtros? ¿Qué te emociona tanto que podrías trabajar por ello durante años aunque nadie lo entienda al principio? ¿Qué mundo quieres construir, no solo para ti, sino a través de ti? Porque esa visión, si te atreves a verla con los ojos abiertos, se convierte en el combustible que no se agota. Y ese tipo de combustible vale más que cualquier motivación superficial. El problema es que muchas personas nunca se permiten llegar a ese nivel. Se quedan atrapadas en lo inmediato. En pagar las cuentas. En llegar al viernes. En cumplir expectativas que no eligieron. Y no es porque no tengan capacidad. Es porque nunca se detuvieron lo suficiente como para preguntarse, ¿qué vida quiero diseñar de verdad? Porque claro, enfrentarse a esa pregunta implica cuestionarlo todo. Implica revisar tus hábitos, tus relaciones, tus decisiones. Implica, en muchos casos, incomodar tu zona de confort. Pero si no lo haces, seguirás siendo un ejecutor sin rumbo. Un trabajador incansable sin una obra real que mostrar al final. La visión no requiere que tengas todas las respuestas. Requiere que tomes la decisión de dejar de caminar a ciegas. Que tengas el coraje de mirar más allá del día a día y preguntarte hacia dónde estás empujando tu vida. Porque sin visión, todo lo demás, tu enfoque, tu disciplina, tu energía, es malgastado en cosas que no importan. Y lo que no se conecta con una visión, tarde o temprano, se convierte en ruido. Por eso Meurice insiste, define tu visión. Escríbela. Repítela. Obsérvala todos los días hasta que se vuelva parte de tu identidad. Porque esa imagen, esa dirección, ese compromiso silencioso con lo que realmente quieres construir, es lo que te va a sostener cuando todo lo demás falle. Cuando estés cansado, confundido o herido, esa visión será el recordatorio de que lo que haces tiene un sentido mayor. Y si tu vida tiene sentido, entonces cada minuto cuenta. Cada tarea, por más pequeña, suma. Cada esfuerzo, por más invisible, construye. Capítulo 5. El propósito, cuando tu tiempo adquiere peso. Hay algo más poderoso que la disciplina, más constante que la motivación, más sólido que la inteligencia, más resistente que la técnica. Ese algo es el propósito. Y no es una frase inspiradora ni una aspiración abstracta. El propósito es el núcleo desde donde todo lo que haces cobra sentido real. Es la razón silenciosa que justifica los sacrificios, que explica tu capacidad de persistir en el tiempo, que te permite soportar lo insoportable, y seguir cuando ya no hay nada que te empuje, salvo el compromiso profundo con algo que arde dentro de ti. Cuando tienes propósito, no trabajas por rutina, trabajas por destino. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo. Thibaut Meurice te recuerda que no puedes dominar tu tiempo si no sabes por qué te importa protegerlo. Que no puedes sostener un sistema de productividad real si no sabes que estás intentando construir más allá de las tareas. Porque sin propósito, cualquier dificultad es una excusa para parar, y cualquier excusa parece lógica. Pero cuando el propósito es claro, nada externo tiene más poder que tu decisión. El dolor no desaparece, pero se transforma. Se convierte en parte del trayecto, no en el fin.
Ya no sufres por sufrir. Sufres por algo que vale. Y cuando lo que haces vale, el tiempo se convierte en una inversión emocional, no en una obligación técnica. Y aquí está la clave, el propósito no siempre es ruidoso. No siempre es espectacular. A veces es silencioso, íntimo, personal. No es una cruzada heroica ni una misión impuesta. Es una certeza interna que no se explica con facilidad, pero que se siente en cada célula. Es saber que estás alineado, aunque el camino aún sea incierto. Es tener la convicción de que estás construyendo algo que tiene valor para ti, aunque el mundo aún no lo vea. Porque el propósito no te hace más productivo simplemente. Te hace más íntegro. Más estable. Más enfocado. Te convierte en alguien imposible de distraer. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, todo lo demás, el ruido, las críticas, las dudas, se reduce a volumen de fondo. Piénsalo, ¿cuántas personas conoces que tienen metas, pero no propósito? Se levantan, hacen cosas, se esfuerzan, incluso obtienen resultados, pero por dentro están vacías. Porque corren sin saber hacia dónde. Porque cumplen expectativas, pero no viven desde una verdad propia. Porque han confundido tener metas con tener dirección. Pero una meta sin propósito es como un mapa sin brújula, puedes moverte, sí, pero no sabes si lo que estás ganando es realmente lo que quieres conservar. Tener propósito significa que tus días tienen gravedad. Que tus minutos pesan. Que tu energía se canaliza. Que tu tiempo deja de ser una moneda fácil de intercambiar y se convierte en patrimonio sagrado. Porque cuando tienes una causa interior, no negocias fácilmente con la pereza, ni con la postergación, ni con las distracciones. Te vuelves selectivo. Eres capaz de decir no con claridad. De cancelar lo superficial. De priorizar lo esencial. Y eso, en un mundo obsesionado con lo inmediato, es una forma radical de rebeldía. Los grandes, los verdaderamente grandes, no eran más inteligentes que tú. Pero tenían un porqué más definido. Martin Luther King no organizó marchas por estrategia política. Lo hizo porque su propósito era más fuerte que su miedo. Marie Curie no se sumergió en laboratorios oscuros por reconocimiento. Lo hizo porque su causa era más fuerte que el cansancio. Nelson Mandela no soportó 27 años de encierro por orgullo. Lo hizo porque su visión de justicia tenía más peso que su dolor personal. Y lo mismo vale para ti. No necesitas cambiar el mundo para vivir con propósito. Necesitas saber cuál es tu verdad y tener el coraje de vivir alineado con ella. Y aquí viene la parte incómoda, encontrar tu propósito no siempre es inmediato. A veces no se revela en un momento místico ni en una conversación reveladora. A veces surge cuando ya has tocado fondo. Cuando ya no puedes seguir como estabas. Cuando lo que haces ya no tiene sentido y necesitas reconstruir desde cero. Es en ese vacío donde puedes mirar con ojos nuevos y preguntarte con brutal honestidad, ¿qué me importaría hacer si no necesitara validación? ¿Qué estaría dispuesto a defender incluso si me cuesta comodidad, fama, dinero o aprobación? ¿Qué me emociona construir aunque sea difícil? ¿Qué no podría soportar dejar sin intentar? Cuando respondas eso, con total sinceridad, aunque la respuesta no sea clara al principio, habrás encontrado una dirección emocional. No un plan de negocios, no una estrategia de vida, sino una energía interna que lo alimenta todo. Y esa energía, si la cultivas, si la proteges, si la fortaleces cada día, se convierte en propósito. Y con propósito, cualquier sistema de productividad se vuelve eficaz. Porque ya no haces las cosas por obligación, las haces por coherencia. Porque sabes que cada tarea, por mínima que sea, está conectada con algo que tiene alma. Capítulo 6. La disciplina, el puente invisible entre tu visión y tu realidad. La disciplina no es una tortura. No es una imposición rígida ni una estructura diseñada para sofocar tu libertad. Es, en realidad, el acto más puro de amor propio que puedes construir. Es el mecanismo mediante el cual tu visión deja de ser un sueño lejano para convertirse en algo tangible. Es el lenguaje silencioso que usas cada día para demostrarte que si vas en serio, que si te eliges, que si estás dispuesto a vivir en coherencia con tu propósito, incluso cuando nadie te mira, cuando no tienes resultados, cuando te duelen las ganas de continuar.
Porque la disciplina no es un evento ocasional ni una actitud de lunes. Es una identidad. Una postura diaria. Una forma de tratarte que no depende de tus emociones, sino de tus decisiones. Thibaut Meurice insiste en esto: sin disciplina, ningún sistema de gestión del tiempo funciona. Puedes leer todos los libros, ver todos los tutoriales, descargar todas las aplicaciones, diseñar una agenda perfecta, pero si no eres capaz de sostener el hábito en el tiempo, todo eso se derrumba. Porque no se trata de lo que puedes hacer un día inspirado. Se trata de lo que eliges repetir incluso cuando estás cansado, cuando no ves avances inmediatos, cuando el ruido del mundo te invita a abandonar lo importante y refugiarte en lo cómodo. Y en ese punto, solo hay una cosa que sostiene tu avance: la disciplina. La disciplina no nace del deseo. Nace del compromiso. No de lo que quieres alcanzar, sino de lo que estás dispuesto a sostener cada día. Porque querer es fácil. Todo el mundo quiere algo: salud, éxito, libertad, reconocimiento, paz. Pero pocos están dispuestos a construir los sistemas que convierten ese deseo en acción constante. Y ahí está la diferencia real: el disciplinado no es el más fuerte, es el que se prepara para no depender de su fuerza emocional. No actúa solo cuando se siente motivado, actúa porque se ha programado para hacerlo igual. Porque entiende que cada día perdido no se recupera, y cada promesa rota a uno mismo debilita la identidad. La disciplina no es sexy. No se celebra en redes. No genera aplausos. Se ve igual que la rutina. Se parece a la repetición. A la práctica silenciosa. A la incomodidad sostenida. Pero es en esa repetición donde se talla el carácter. Donde se construye el enfoque. Donde se fortalece la mente. Porque cuando eliges hacer lo necesario una y otra vez, aunque no tengas ganas, aunque no sientas magia, aunque el mundo te distraiga con urgencias constantes, ahí es cuando empiezas a tomar el control real de tu tiempo. Ya no te mueves por reacción, sino por elección. Ya no funcionas en modo piloto automático. Eres tú quien decide el ritmo. Y no. No se trata de ser perfecto. No se trata de cumplir al 100% cada día. La disciplina no es una dictadura. Es una estructura flexible, sí, pero firme. Que te permite recuperar el rumbo cuando te desordenas, que te recuerda por qué empezaste cuando todo se nubla, que te ofrece un sistema de autocorrección cuando la vida te golpea y amenaza con sacarte del camino. Es como el mapa que usas en la oscuridad. No elimina los obstáculos, pero te evita perderte cada vez que pierdes la fuerza. Si piensas en cualquier persona que respetas profundamente, lo más probable es que no la admires por su talento. La admiras por su constancia. Por su capacidad de aparecer cada día, de hacer lo que toca, de repetir el proceso incluso cuando el entorno no acompaña. Porque lo que realmente crea respeto es la coherencia. No lo que dices, sino lo que sostienes. No lo que lograste una vez, sino lo que has demostrado que puedes mantener. Y aquí es donde la mayoría fracasa. No porque no sepan qué hacer, sino porque no han desarrollado la disciplina para sostenerlo. Comienzan algo con fuerza, pero al primer obstáculo abandonan. Quieren resultados rápidos, sin construir los cimientos. Se enamoran del inicio, pero no de la repetición. Y sin repetición, no hay transformación. Sin repetición, no hay maestría. Sin repetición, no hay identidad nueva. Por eso, la disciplina no es un extra opcional. Es el precio de entrada. La base sobre la que se levanta todo lo demás. La disciplina no significa eliminar el descanso. Significa programarlo. No significa no disfrutar. Significa que el disfrute llega cuando toca, no cuando se usa como evasión. No significa vivir rígido. Significa vivir alineado. Porque cuando sabes que estás construyendo y te disciplinas para sostenerlo, incluso tus pausas se vuelven intencionales. Incluso tus no tienen sentido. Incluso tus sí llevan estructura. Y entonces, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. Porque ya no se te escapa. Lo usas. Lo diriges. Lo respetas. Y lo más importante, te respetas a ti. Porque cada acto de disciplina refuerza tu autoestima. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, tu identidad se fortalece.
Tu cerebro entiende que puede confiar en ti. Tu energía cambia. Tu seguridad aumenta. Porque ya no vives a merced de tus emociones. Vives en coherencia con tu dirección. Y eso, aunque no sea inmediato, aunque no sea visible, aunque no sea fácil, te transforma. Te convierte en alguien inquebrantable. Capítulo 7. La acción, el motor real del cambio. Todo pensamiento, por brillante que sea, toda intención, por noble que parezca, toda visión, propósito o disciplina, por poderosos que resulten en teoría, se reducen a nada si no desembocan en acción. La acción es la única forma en que tus ideas toman forma física. Es el punto en el que el mundo deja de ser teoría y se convierte en materia, en realidad, en consecuencias visibles. La acción es el único lenguaje que el tiempo respeta. Puedes planear, visualizar, soñar, estructurar, pero si no haces, no existe. Si no ejecutas, no avanzas. Si no mueves la rueda, todo lo que sabes se convierte en peso muerto. Y es ahí donde muchas personas se pierden. Porque han confundido saber con hacer. Creen que por haber leído, por haber escuchado, por haber reflexionado profundamente, algo ha cambiado. Pero la verdad es que nada cambia hasta que tú actúas. No importa cuántas veces digas que vas a cambiar. No importa cuántas veces te inspires. No importa cuántas listas hagas. Lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer cuando el momento llega. Y el momento siempre es ahora. Thibaut Meury se lo plantea sin adornos: lo que no ejecutas, no cuenta. La acción es el paso más básico y el más ignorado en el camino de quienes fracasan. Y lo hacen no porque no tengan metas, sino porque postergan la ejecución de lo que saben que tienen que hacer. Porque prefieren la comodidad de la preparación infinita, del análisis eterno, del perfeccionismo paralizante. Porque esperan el momento ideal, la condición perfecta, la validación externa. Pero el momento perfecto no llega. Y el mundo no se detiene a esperar a quien duda. La acción, cuando es constante, no solo genera resultados. Genera confianza interna. Porque cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no estás seguro, incluso cuando te tiembla el cuerpo, tu identidad se redefine. Te demuestras que eres una persona que cumple. Que no depende de cómo se siente para avanzar. Que ha entendido que la transformación no ocurre en la mente, sino en el terreno, en el campo de batalla del día a día. Y ese terreno no es glamoroso. Está lleno de errores, de tropiezos, de dudas, de momentos en que nada parece funcionar. Pero es el único lugar donde ocurre el verdadero progreso. La acción no espera permiso. No pregunta si estás preparado. No se detiene a negociar con tus excusas. Exige que te muevas con lo que tienes, desde donde estás, con la mejor versión de ti que puedas sostener hoy. Y si fracasas, corriges. Y si caes, te levantas. Porque el movimiento, por sí solo, ya es victoria. En un mundo que paraliza con exceso de opciones, moverte con decisión te separa del 90% de las personas que viven atrapadas en la teoría. Y no se trata de hacer por hacer. No se trata de convertirte en una máquina de tareas. Se trata de actuar con dirección, con estructura, con enfoque. Se trata de tomar esa claridad que definiste, ese propósito que descubriste, esa disciplina que has cultivado, y traducirla en actos concretos que puedas repetir. Porque la verdadera acción no es impulsiva. Es sostenida. No necesita fuegos artificiales. Necesita intención. Y cuando lo haces así, cada día suma. Incluso los que parecen insignificantes. Meury se habla de esto con firmeza: no subestimes lo pequeño. No creas que un paso diario no vale. La mayoría fracasa no por no saber qué hacer, sino porque no valora lo que puede lograr con acciones consistentes, pequeñas, pero alineadas. Esperan explosiones cuando lo que realmente transforma son las gotas que caen todos los días en el lugar correcto. El progreso real no es inmediato. Es acumulativo. Y solo lo consigues si actúas y sigues actuando. Los grandes logros que ves en otros, libros escritos, empresas creadas, cuerpos transformados, fortunas construidas, carreras forjadas, no nacieron de una acción épica, sino de una repetición constante de pequeñas acciones sostenidas durante años.
Y esa constancia solo puede construirse si dejas de actuar por emoción y empiezas a actuar por decisión. Porque habrá días donde no sentirás nada. Donde tu cuerpo querrá parar. Donde tu mente querrá negociar. Donde el entorno te dirá que es mejor esperar. Pero tú, si has elegido actuar, actuarás igual. Porque sabes que tu vida no está determinada por lo que piensas, ni por lo que deseas, sino por lo que haces, especialmente cuando nadie te obliga. Especialmente cuando no hay recompensa inmediata. Especialmente cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Es ahí donde se define el verdadero avance. Es ahí donde pasas de estar motivado a estar comprometido. De querer resultados a merecerlos. De vivir en posibilidad a vivir en construcción. La acción diaria, sostenida, coherente, sin aplausos y sin urgencia, es el puente entre la vida que tienes y la vida que puedes tener. Y nadie lo va a cruzar por ti. Nadie puede actuar por ti. Nadie va a vivir por ti. Nadie te debe nada. Y eso, lejos de ser una condena, es tu mayor poder. Porque te devuelve el control. Porque deja claro que si haces, avanzas. Y si avanzas, transformas. Capítulo 8. La gratitud, reconectar con el poder de estar presente. En medio del caos, del ruido, del peso de las responsabilidades, del correr constante detrás de lo que sigue, de lo que falta, de lo que duele o no alcanza, hay una herramienta silenciosa, tan simple que muchos la desprecian, tan profunda que puede transformar el ritmo completo de tu existencia. Esa herramienta es la gratitud. No la gratitud ingenua de quien repite frases bonitas sin haber tocado el fondo, sino la gratitud real, cruda, activa, deliberada. La que eliges practicar incluso cuando todo parece desordenado. La que cultivas no porque todo esté bien, sino precisamente porque podrías olvidarlo si no te detienes a recordarlo. Thibaut Meurice no la plantea como un concepto decorativo, ni como una emoción espiritual reservada a quienes practican meditación. La plantea como un acto estratégico. Como una forma de recuperar el foco en lo esencial cuando el sistema empieza a saturarse. Porque la mente, cuando está sobrecargada de exigencias, pierde perspectiva. Se enfoca solo en los errores, en las carencias, en las metas aún no alcanzadas, en los defectos del presente. Y cuando eso ocurre, es muy fácil caer en el ciclo de insatisfacción perpetua. Trabajas más, logras más, consigues más, pero te sientes menos. Porque has desconectado la experiencia de la hora. Has perdido la capacidad de reconocer que ya estás viviendo muchas cosas que un día soñaste tener. La gratitud no es un premio al final del camino. Es la herramienta que te permite seguir caminando. Porque nadie puede sostener un sistema de alta exigencia si no entrena su capacidad de reconocer lo que ya está funcionando. No puedes mantener la disciplina si solo estás enfocado en lo que no logras. No puedes actuar con confianza si solo estás viendo tus errores. No puedes avanzar si sientes que nunca es suficiente. Y ahí entra la gratitud, como un ejercicio consciente, poderoso, desafiante, de reeducar tu enfoque. De dirigir tu atención no al positivismo tóxico que niega la realidad, sino al equilibrio emocional que reconoce que dentro de la dificultad también hay regalos. Cuando eliges agradecer, entrenas tu cerebro a dejar de operar desde la carencia. Y cuando sales de la carencia, tu energía cambia. Tu forma de tomar decisiones mejora. Tu paciencia se amplía. Tu presencia se fortalece. Porque empiezas a mirar tu vida como algo que estás construyendo, sí, pero también como algo que ya merece ser valorado. La gratitud no significa conformismo. No significa dejar de querer avanzar. Significa avanzar desde otro lugar, desde la plenitud en movimiento, no desde la frustración crónica de nunca llegar. Y esto no es teoría. Es práctica diaria. Es aprender a detenerte unos minutos cada mañana o cada noche y preguntarte, ¿qué cosas, por mínimas que parezcan, estoy dando por sentado que un día habría valorado como un milagro? ¿Qué cosas tengo hoy que ayer deseaba? ¿Qué logros, relaciones, momentos, capacidades, incluso dolores superados, forman parte de mi vida y no estoy reconociendo? Porque la mente, si no se entrena, olvida. Olvida lo que costó llegar hasta aquí. Olvida lo que tuviste que superar para tener lo que hoy tienes. Olvida que cada parte de tu historia tiene un valor que no siempre se puede medir en resultados inmediatos.
Los grandes líderes de la historia, los verdaderamente estables, no eran solo disciplinados o visionarios. También sabían detenerse. También sabían reconocer lo que estaba bien, incluso en medio del desastre. Abraham Lincoln, en plena guerra civil, se obligaba a escribir cartas de agradecimiento, no porque tuviera tiempo, sino porque entendía que si no cuidaba su equilibrio emocional, no podría sostener el peso de sus decisiones. Viktor Frankl, en un campo de concentración, descubrió que incluso en medio del sufrimiento más inhumano, podía elegir enfocar su mente en algo que le diera sentido. Y eso lo salvó. No físicamente, al principio, sino espiritualmente. Lo sostuvo desde dentro. La gratitud es eso, una fuerza interna que no depende del exterior. Una postura mental que decides adoptar no porque todo sea perfecto, sino porque eliges no perderte en lo imperfecto. Es el acto de recordar que tu vida, incluso con lo que falta, incluso con lo que duele, sigue siendo una historia que vale la pena habitar conscientemente. Porque el tiempo no se detiene. Porque cada día que vives sin reconocer lo que ya tienes, es un día en que te alejas de ti mismo. Y tú no puedes permitirte ser eficiente en lo técnico si estás desconectado de lo humano. No puedes dominar tu tiempo si no dominas tu enfoque. Y el enfoque no se reordena con fuerza bruta. Se reordena con perspectiva. Y la gratitud, bien practicada, es la forma más efectiva de recuperar esa perspectiva. Porque te devuelve a tu eje. Te recuerda por qué haces lo que haces. Te reconecta con el sentido. Te limpia de ruido. Te vacía de presión innecesaria. Y te da algo que ninguna técnica externa puede darte, estabilidad emocional en medio de la velocidad. Capítulo 9. La adaptabilidad, dominar el cambio sin perder el rumbo. Vivimos en un mundo donde lo único constante es que todo cambia. Cambian las reglas, cambian las tecnologías, cambian las condiciones económicas, cambian los modelos de negocio, cambian las formas de comunicación, cambian las expectativas sociales, cambian incluso nuestras propias prioridades internas. Y si tú no aprendes a cambiar contigo, si no desarrollas una mentalidad lo suficientemente flexible para rediseñar tu estrategia sin traicionar tu visión, entonces terminarás siendo víctima de un sistema que castiga a quien no sabe moverse. Porque no basta con ser disciplinado. No basta con tener una gran visión. No basta con estar motivado. Si no eres capaz de adaptarte, todo eso se rompe en el primer giro brusco del entorno. Thibaut Meury lo plantea con brutal claridad: dominar tu tiempo no es solo organizarlo, sino saber rediseñarlo cuando la vida lo exige. Porque puedes tener la mejor agenda del mundo, el sistema más depurado, el calendario más elegante, pero si no tienes la capacidad interna de aceptar que lo que antes funcionaba ya no sirve, y de reinventar tu proceso sin apegarte al pasado, entonces serás rígido, no fuerte. Serás estructurado, sí, pero ineficaz. Porque la fortaleza real no está en resistirse al cambio, sino en transformarse con él sin perder la esencia. La adaptabilidad no es un rasgo pasivo. No se trata de esperar que las cosas cambien para luego ver cómo reaccionas. Es una actitud activa, estratégica, incluso anticipatoria. Es desarrollar una lectura fina del entorno, una inteligencia emocional que no se ahoga en la frustración cada vez que algo se tuerce, y una capacidad de improvisación consciente que te permite mantenerte en movimiento incluso cuando el mapa se ha borrado. Porque no necesitas ver todo el camino para seguir avanzando. Solo necesitas saber redibujarlo, un tramo a la vez. Y aquí viene el punto clave: la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por apego. Apego a sistemas que ya no sirven. Apego a rutinas que alguna vez funcionaron pero hoy entorpecen. Apego a horarios, estructuras, ideas, herramientas, o incluso identidades que han quedado obsoletas. Siguen haciendo lo mismo, aunque los resultados ya no aparezcan. Siguen invirtiendo tiempo en lo conocido, aunque el entorno les está gritando que cambien. Y no lo hacen por ignorancia, lo hacen por miedo. Porque cambiar implica soltar el control. Implica volver a aprender. Implica aceptar que ya no sabes, que ya no puedes predecir todo, que necesitas empezar de nuevo desde otro lugar. Pero ese miedo, si lo enfrentas, es el portal hacia una versión más poderosa de ti. Adaptarte no es rendirte. No es ceder. No es perder. Es evolucionar.
Es entender que el juego ha cambiado y que tú puedes cambiar con él sin sacrificar tu propósito. Es soltar la forma sin perder el fondo. Es ser capaz de decir, esto ya no sirve, pero yo sí sigo. Esto ya no me funciona, pero yo no he terminado. Porque tu identidad no está en tus herramientas, ni en tu método, ni en tu entorno. Está en tu visión, en tu causa, en tu convicción. Todo lo demás son medios. Y los medios están para ser modificados cuando dejan de ayudarte. Cuando miras la historia, los que sobreviven, los que triunfan, los que lideran en medio del caos, no son los que tienen más fuerza bruta. Son los que saben recalcular. Los que no se rompen cuando algo falla. Los que usan la crisis para rediseñar sus sistemas. Los que saben que un plan fallido no es un fracaso si sabes usarlo como retroalimentación. Henry Ford cambió el mundo no por ser terco, sino por ser insistente e innovador. Cuando algo no funcionaba, lo reconstruía. No repetía el error esperando un resultado distinto. Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó, y en vez de encerrarse en la autocompasión, fundó otra aún mejor. Porque su visión era más grande que su ego. Y eso es adaptabilidad en su forma más pura. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes mirar tu realidad actual y reconocer sin juicio que partes ya no funcionan. Que hábitos deben morir. Que rutinas ya no aportan. Que estructuras necesitan ser actualizadas. Y puedes hacerlo sin que eso signifique que fracasaste. Porque no se trata de que tu plan original fuera malo. Se trata de que el tiempo ha cambiado, y tu plan necesita evolucionar contigo. Y cuando haces eso desde un lugar de consciencia, en vez de perderte, te reencuentras. En vez de detenerte, aceleras. En vez de retroceder, te rediriges. La adaptabilidad no es solo un rasgo de supervivencia. Es una muestra de inteligencia superior. Porque quien sabe adaptarse domina algo que pocos comprenden, que el tiempo no es un enemigo si aprendes a fluir con él. Que el verdadero control no está en forzar que todo salga como esperabas, sino en moverte con maestría cuando no sale como planeaste. Porque ahí, en ese terreno incierto, es donde nace la verdadera excelencia. No en el ideal, sino en lo real. No en lo perfecto, sino en lo posible. Capítulo 10. La resiliencia, el arte de no romperse cuando todo tiembla. Hay una parte del camino que no se puede explicar hasta que la vives. Un punto en el que la motivación ya no alcanza, en el que la disciplina se desgasta, en el que los resultados tardan más de lo previsto y la visión parece borrosa por la distancia. Es ahí donde muchos abandonan. No porque no fueran capaces, no porque no tuvieran un buen plan, no porque les faltara conocimiento, sino porque no habían desarrollado la fortaleza emocional para seguir cuando lo fácil ya no es opción. Ese punto no lo atraviesas con inteligencia, lo atraviesas con resiliencia. Con esa capacidad brutalmente necesaria de sostenerte en movimiento cuando todo a tu alrededor, y dentro de ti, parece pedirte que pares. Thibaut Meurice lo deja claro, sin resiliencia, ningún sistema de productividad se mantiene. Porque la verdadera vida no es predecible. Está llena de rupturas, de pérdidas, de decepciones, de giros inesperados, de temporadas oscuras en las que nada parece avanzar. Y si tu estructura interna depende únicamente de que las cosas salgan bien, entonces estás en peligro constante. Porque apenas la realidad te desoriente, perderás el rumbo. Pero si has entrenado tu resiliencia, si has cultivado esa actitud de permanecer incluso en medio de la tormenta, entonces nada realmente puede detenerte. Porque podrás caerte, sí, pero también sabrás cómo levantarte. Resiliencia no es resistir con los dientes apretados. No es hacerte el fuerte. No es negar lo que duele. Es sentirlo, pero no dejar que te frene. Es llorar si es necesario, pero seguir caminando. Es aceptar el cansancio, pero no rendirse. Es saber que no eres invulnerable, pero sí imparable en intención. Porque no se trata de no caer. Se trata de desarrollar la capacidad de reconstruirte cada vez que caigas, mejor que antes. Y eso no se entrena leyendo sobre resiliencia, se entrena viviendo, decidiendo, fracasando, corrigiendo, curando y volviendo a intentarlo. Los grandes de verdad, los que marcaron historia, no lo hicieron porque no fallaron. Lo hicieron porque sus caídas no fueron finales.
Thomas Edison falló miles de veces antes de lograr que una bombilla encendiera, y cuando le preguntaban cómo soportaba tanto fracaso, respondía que no había fracasado, que simplemente había descubierto miles de formas que no funcionaban. Esa es resiliencia. Es reconfigurar el fracaso como parte del proceso. Es entender que lo difícil no es señal de que estás mal, sino de que estás en el lugar donde se forjan los que realmente quieren lograr algo que valga. Y tú, cuando sientas que el proceso se ha vuelto pesado, que los días pasan sin que veas avances, que la energía se ha convertido en un recuerdo lejano, que nadie entiende tu esfuerzo, que incluso tú empiezas a dudar, ahí es donde debes recordar que tu valor no se mide por lo fácil que te resulta el camino, sino por tu capacidad de continuar cuando ya no queda nada más que tu voluntad. Porque en ese momento, cuando sigues aunque no ves, aunque no sientes, aunque no te aplauden, te estás transformando en alguien inquebrantable. Y alguien inquebrantable puede construir cualquier cosa. La resiliencia también significa paciencia. Una paciencia activa, no resignada. Una paciencia que trabaja mientras espera. Que ejecuta sin necesidad de garantía. Que sabe que los grandes resultados toman tiempo, y que rendirse antes de tiempo es el mayor acto de sabotaje que puedes cometer. Porque a veces estás a un paso de ver los frutos, pero tu mente cansada quiere retroceder. A veces estás en medio de una transición, y como todo se siente inestable, piensas que estás fracasando. Pero la inestabilidad es parte del crecimiento. Nadie sube sin vértigo. Nadie evoluciona sin atravesar caos. Por eso, la resiliencia no es solo una actitud emocional. Es una estrategia de vida. Es un compromiso contigo. Es saber que si algo te importa de verdad, entonces vale la pena soportar los periodos en los que no parece funcionar. Y no porque sea masoquismo, sino porque tú ya decidiste no negociar con tu visión. Porque entiendes que si paras ahora, si abandonas ahora, si rompes el proceso en su momento más incómodo, estás arrojando por la borda todo lo que ya avanzaste. Y lo que más duele no es lo que perdiste. Lo que más duele es haberte detenido justo cuando estabas cerca de romper el ciclo. La resiliencia se construye con decisiones diarias. Con hábitos que te sostienen. Con personas que te rodean y no te dejan caer. Con espacios de silencio donde puedes reordenarte. Con sistemas que te ayudan a levantarte más rápido cada vez que caes. No se trata de resistir eternamente, se trata de desarrollar mecanismos que te ayuden a reconstruirte con mayor inteligencia emocional. Porque cada caída es una lección, sí, pero solo si decides aprenderla. Solo si te levantas con la voluntad de no repetirla. Capítulo 11. El aprendizaje, crecer o repetir, la decisión diaria que lo cambia todo. Aprender no es un evento, no es un diploma, no es un curso que haces un fin de semana. Aprender es una postura ante la vida. Es una actitud de apertura radical a lo que cada experiencia, cada error, cada éxito parcial o fracaso temporal tiene para enseñarte. Porque el que aprende, evoluciona. Y el que evoluciona, adapta. Y el que adapta, avanza. Pero el que no aprende, repite. Y lo más trágico no es repetir el error. Lo más trágico es repetirlo sin darte cuenta de que ya lo has vivido antes. Sin extraer ningún mensaje. Sin desarrollar ninguna nueva versión de ti que se relacione de forma distinta con lo que ya conoce. Thibaut Meurice lo dice con claridad. Si quieres dominar tu tiempo, no basta con gestionarlo. Tienes que aprender constantemente de él. De cómo lo usas, de cómo lo pierdes, de cómo lo proteges o lo regalas, de cómo lo desperdicias o lo transformas. Tienes que convertirte en alguien que cada semana se observa. Que revisa lo que funcionó, lo que falló, lo que fue una buena decisión, y lo que fue una pérdida de enfoque. Porque no se trata solo de planificar mejor, se trata de vivir con un sistema de mejora continua. Y eso solo ocurre cuando el aprendizaje se convierte en un hábito, no en una excepción. Pero para que haya aprendizaje verdadero, tienes que vencer uno de los mayores enemigos del crecimiento, el ego. Porque el ego no quiere que reconozcas tus errores. El ego quiere tener razón. El ego se aferra a lo que ya sabes, aunque no funcione, solo para no sentirte vulnerable. Pero el aprendizaje real comienza justo cuando aceptas que no sabes, que puedes hacerlo mejor, que estás dispuesto a reevaluar tus creencias, tus estrategias, tus métodos, incluso tus objetivos.
Aprender significa que nada en tu vida está completamente cerrado, que todo está en revisión, no por inseguridad, sino por madurez. Y eso es lo que diferencia a quienes evolucionan de quienes se estancan. Los que evolucionan no se preguntan si ya lo saben todo. Se preguntan constantemente qué están ignorando. Buscan activamente retroalimentación, aceptan el error sin perder la dignidad, reestructuran su forma de actuar sin miedo a parecer inconsistentes. Porque entienden que crecer es más valioso que parecer perfectos. Que transformarse es más poderoso que tener siempre la razón. El aprendizaje también implica una humildad profunda, reconocer que tú no eres la misma persona hoy que hace un año, y que, por lo tanto, tu sistema, tus hábitos, tus prioridades, tienen que actualizarse con esa nueva versión de ti. Implica revisar tus rutinas y preguntarte si todavía te sirven. Implica observar cómo reaccionas ante el conflicto y decidir si esa reacción refleja a quien quieres ser. Implica estar dispuesto a cambiar de opinión si aparece información nueva. Porque lo opuesto al aprendizaje no es la ignorancia, es la rigidez. Y aquí viene el punto más importante: aprender no es acumular datos. No es leer más libros. No es ver más vídeos. Es integrar. Es convertir la información en transformación. Es tomar lo que escuchas y preguntarte cómo lo aplicas. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo transformas en estructura? Porque si todo lo que consumes se queda en tu cabeza, pero no baja a tus decisiones, entonces no has aprendido. Solo te has entretenido mentalmente. Pero el aprendizaje real no entretiene, transforma. No llena, vacía. Vacía de creencias limitantes. Vacía de estructuras obsoletas. Vacía de versiones de ti que ya no encajan con la vida que estás eligiendo crear. Por eso, si quieres avanzar, si de verdad quieres dominar tu tiempo y con él tu vida, necesitas convertirte en un aprendiz eterno. No alguien que acumula diplomas, sino alguien que no se cansa de revisar su sistema operativo interno. Alguien que pregunta más de lo que afirma. Que cuestiona más de lo que presupone. Que está dispuesto a reconocer que el fracaso no es un final, sino un mensaje. Y que, por lo tanto, cada caída, cada obstáculo, cada error, no es una prueba de tu incapacidad, sino una invitación a refinar tu estrategia. La vida premia a quienes aprenden. A quienes no se rinden ante el error, sino que lo usan como una brújula. A quienes no buscan validación, sino comprensión. A quienes están más enamorados del proceso que del resultado. Porque esas personas, aunque fallen hoy, están diseñadas para ganar mañana. Porque cada tropiezo los fortalece. Porque cada mala decisión les enseña. Porque cada conflicto los afina. Y, sobre todo, porque cada nuevo día lo viven como una oportunidad de actualizar su versión, de pensar mejor, de elegir mejor, de actuar mejor. Capítulo 12. Dominar tu tiempo es dominar tu vida. Dominar tu tiempo no es simplemente un acto de productividad ni una cuestión de eficiencia. No es solo para los que quieren hacer más cosas ni para los que desean tener agendas más ordenadas. Dominar tu tiempo es, en su forma más profunda, un acto radical de soberanía personal. Es declarar, sin pedir permiso y sin esperar aprobación, que tu vida te pertenece. Que no vas a seguir actuando como si tus días fueran infinitos. Que no vas a regalar más horas a lo que no construye. Que no vas a seguir siendo esclavo del ruido, del caos externo, de las urgencias ajenas, de las demandas sin alma que te distraen del verdadero proyecto de tu existencia. Porque el tiempo, si lo piensas con honestidad brutal, es lo único que no puedes recuperar. Todo lo demás puede volver. El dinero puede ganarse, la motivación puede reconstruirse, la salud incluso puede restaurarse. Pero el tiempo que se va, no regresa. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera barato, como si fuera un recurso secundario, como si lo tuviéramos garantizado. Lo malgastamos en conversaciones vacías, en distracciones que solo adormecen, en relaciones que nos drenan, en rutinas que nos anulan. Y luego, cuando sentimos que algo falta, cuando nos invade ese vacío silencioso, no entendemos por qué. Pero el cuerpo lo sabe. La mente lo sabe. El alma lo sabe. Sabe que estás viviendo por debajo de tu posibilidad. Thibaut Meurice no habla de productividad como algo técnico. Lo habla como una forma de libertad. Como una herramienta para vivir con intención.
Como el lenguaje concreto del compromiso que haces contigo mismo. Porque cuando decides dominar tu tiempo, no estás decidiendo hacer más. Estás decidiendo vivir mejor. Estás decidiendo darle estructura a lo que importa y soltar sin culpa lo que no. Estás eligiendo que tu calendario refleje tus prioridades reales y no solo tus reacciones al entorno. Estás eligiendo que cada día que vivas, incluso los difíciles, incluso los caóticos, tenga un sentido claro. Y ese sentido no lo dicta el mundo. Lo dictas tú. Cada principio que has atravesado en este viaje, la mentalidad, la claridad, la visión, el propósito, la disciplina, la acción, la gratitud, la adaptabilidad, la resiliencia, el aprendizaje, no son piezas separadas. Son capas de una sola estructura, tu identidad consciente. Y esa identidad no nace de lo que piensas, sino de lo que haces con lo que piensas. No nace de lo que sientes, sino de lo que eliges a pesar de cómo te sientes. No nace de lo que sueñas, sino de cómo actúas cuando nadie te mira. Porque dominar el tiempo no es tener control sobre el reloj. Es tener control sobre ti. Sobre tu enfoque. Sobre tu energía. Sobre tus elecciones. Y sí, habrá días en los que todo se desordene. Habrá momentos en los que dudes, en los que quieras abandonar, en los que sientas que nada tiene sentido. Es normal. Somos humanos. Pero incluso en esos días, puedes tomar una decisión, no entregar el control. No ceder tu agenda a la confusión. No volver a poner tu vida en manos de la inercia. Puedes frenar. Respirar. Reorganizarte. Y volver. Porque mientras tengas un minuto, tienes una posibilidad. Mientras tengas claridad, tienes dirección. Mientras tengas intención, tienes poder. Y ese poder, si decides ejercitarlo todos los días, en pequeñas decisiones, en actos conscientes, en rutinas significativas, acaba convirtiéndose en una vida que no solo se vive, sino que se honra. Dominar tu tiempo es mirar tu vida de frente y decidir que no vas a pasar por ella como un espectador. Que no vas a ver tus días desde fuera como si fueran propiedad de otros. Que no vas a seguir esperando el momento perfecto. Porque ese momento no existe. Existe hoy. Existe ahora. Existe en tu próxima decisión. En el próximo sí a lo que importa. En el próximo no firme a lo que solo te consume. En el próximo bloque de tiempo que protejas como sagrado. En la próxima tarea que hagas, no porque alguien lo exige, sino porque tú has elegido convertir tu vida en algo que tenga forma, estructura, intención y alma. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas ser una máquina. No necesitas tenerlo todo claro desde el inicio. Solo necesitas decidir que vas en serio. Que este día cuenta. Que tu historia importa. Que tu energía no está a la venta. Que tu enfoque no está en oferta. Que tu propósito no se negocia. Porque cuando vives así, el tiempo ya no se te escapa, se vuelve una herramienta. Una expresión. Una extensión viva de lo que eres. Y entonces, cada minuto que pasa deja de ser una pérdida y se convierte en una inversión. Cada acción deja de ser una tarea y se convierte en una construcción. Cada día deja de ser uno más, y se convierte en un ladrillo real en el diseño consciente de tu destino. Así que hoy, no mañana, no cuando sea más fácil, no cuando todo esté resuelto, hoy, elige dominar tu tiempo. Porque cuando lo haces, no solo dominas tu agenda. Dominas tu historia. Y una historia vivida con intención no necesita aplausos, necesita verdad. Una historia vivida con propósito no necesita velocidad, necesita dirección. Y una historia que se vive desde el compromiso interno más profundo, es una historia que vale la pena ser contada. Una historia que transforma. Una historia que, incluso cuando termine, habrá valido cada segundo.